Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez, listos para sumergirnos en un nuevo chisme jugoso. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una historia que ha incendiado el mundo del espectáculo, un drama que ha tenido a todos al borde de sus asientos y que sigue dando de qué hablar. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a analizar el famoso romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa época dorada en la que los veíamos juntos en la pantalla, desprendiendo química pura en cada escena de Erkenci? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La conexión entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama televisivo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre es tan sencilla como la ficción. Después del final de Erkenci, las cosas entre Can y Demet comenzaron a enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron más esporádicas, las declaraciones públicas más ambiguas, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hoy, vamos a desentrañar los entresijos de este romance que cautivó al mundo entero, vamos a analizar las posibles razones detrás de su final y, lo más importante, vamos a responder a la pregunta del millón: ¿qué papel jugó Can Yaman en todo esto? ¿Fue él quien corrió a Demet, como sugiere el título? Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que están viendo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama de Can y Demet. Recordemos un poco el contexto. Erkenci fue un fenómeno global. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y Asia. La química entre Can y Demet era innegable y los fans, obviamente, comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Y para alimentar aún más estas fantasías, Can y Demet no dudaban en mostrarse cariñosos y cercanos fuera del set de grabación. Sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en eventos públicos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los abrazos inesperados durante las entrevistas, las risas compartidas que parecían tener un código propio, y las publicaciones en Instagram con mensajes crípticos pero sospechosamente románticos, todo contribuía a la narrativa de un amor floreciente. Incluso llegaban a usar la misma ropa casual fuera de la serie, como si quisieran gritarle al mundo que eran almas gemelas. Los fans más acérrimos incluso crearon cuentas dedicadas a analizar cada gesto, cada palabra y cada interacción entre ellos, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Pero tras el final de la serie, las cosas cambiaron drásticamente. Can Yaman, con una carrera en ascenso meteórico, decidió probar suerte en el mercado italiano. Se mudó a Roma, aprendió el idioma y comenzó a trabajar en nuevos proyectos. Esta decisión, obviamente, lo alejó de Demet y de su entorno en Turquía. Este movimiento estratégico fue visto por muchos como una jugada audaz, una apuesta por la internacionalización que podía catapultarlo a la fama mundial. Sin embargo, para otros significaba una desconexión inevitable con la persona con la que había compartido momentos tan intensos en los sets de grabación. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Muchos fans y medios de comunicación apuntan a que la distancia fue uno de los principales factores que contribuyeron al final del romance. La dificultad de mantener una relación a distancia, la falta de tiempo para verse y compartir momentos juntos, todo esto pudo haber desgastado la relación entre Can y Demet. Mantener viva la llama del amor requiere dedicación, esfuerzo y, sobre todo, presencia. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la diferencia horaria se convirtieron en obstáculos difíciles de superar. Las conversaciones telefónicas y las videollamadas, aunque útiles, no podían reemplazar la intimidad y la complicidad de estar juntos físicamente. Pero más allá de la distancia, también se rumorea que las personalidades de Can y Demet eran muy diferentes, y que estas diferencias, con el tiempo, se hicieron más evidentes. Can Yaman, conocido por su temperamento apasionado y su personalidad arrolladora,
quizás no encajaba del todo con la personalidad más reservada y discreta de Demet Özdemir. Algunos allegados a la pareja comentaron que Can era una persona extrovertida y aventurera, siempre buscando nuevos desafíos y experiencias, mientras que Demet era más hogareña y prefería la tranquilidad y la estabilidad. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuentes de conflicto y desencuentro. Otro factor que se ha mencionado en relación con el fin del romance es la presión mediática. La constante atención de los medios y los fans, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto pudo haber sido demasiado para Can y Demet. Quizás sintieron que no podían vivir su relación de una manera natural y auténtica, y que la presión constante estaba afectando su bienestar emocional. Cada salida, cada gesto y cada palabra eran analizados y diseccionados por los medios y los fans, lo que generaba una sensación de agobio y falta de privacidad. La necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público podía llevarlos a ocultar sus verdaderos sentimientos y necesidades, lo que a la larga afectaba la salud de la relación. Ahora, volvamos a la pregunta central de este vídeo: ¿Can Yaman corrió a Demet? Bueno, la verdad es que es difícil saber con certeza qué pasó realmente entre ellos. Solo Can y Demet conocen la verdad detrás de su ruptura. Sin embargo, analizando la situación desde una perspectiva objetiva, podemos llegar a algunas conclusiones. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Tenemos los rumores, las especulaciones y las declaraciones indirectas, pero la verdad completa permanece oculta tras un velo de misterio. Es cierto que Can Yaman tomó la decisión de mudarse a Italia y enfocarse en su carrera internacional. Esta decisión, sin duda, afectó la relación con Demet. ¿Pero podemos afirmar que Can corrió a Demet? Yo diría que no necesariamente. Can estaba siguiendo sus sueños, buscando nuevas oportunidades y expandiendo sus horizontes profesionales. Es comprensible que quisiera aprovechar el éxito que había alcanzado y explorar nuevas vías. Negarle a alguien la oportunidad de crecer y desarrollarse profesionalmente sería injusto y egoísta. Can, en definitiva, estaba tomando las riendas de su destino y persiguiendo sus ambiciones. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que Demet Özdemir es una mujer talentosa y exitosa, con una carrera brillante por delante. Ella también tenía sus propios sueños y ambiciones, y quizás no estaba dispuesta a renunciar a ellos para seguir a Can a Italia. Demet había trabajado arduamente para construir su carrera en Turquía, y era una de las actrices más queridas y respetadas del país. Abandonar todo eso para seguir a Can a Italia implicaría un sacrificio enorme y no necesariamente garantizaría su felicidad y éxito profesional. En definitiva, creo que la relación entre Can y Demet terminó por una combinación de factores: la distancia, las diferencias de personalidad, la presión mediática y quizás la falta de disposición por parte de ambos para hacer los sacrificios necesarios para mantener la relación a flote. Es como un cóctel explosivo de circunstancias adversas que poco a poco fueron erosionando los cimientos de la relación. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que no siempre hay un culpable o una víctima. A veces las cosas simplemente no funcionan, por mucho que lo deseemos. Y en el caso de Can y Demet, creo que ambos tomaron la mejor decisión para sus respectivas vidas y carreras. Culpar a uno u otro sería simplificar demasiado una situación que es intrínsecamente compleja y llena de matices. Demet Özdemir, por su parte, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Este matrimonio, aunque efímero, demostró que Demet estaba buscando la estabilidad y la felicidad en el amor. Sin embargo, la ruptura posterior evidenció que incluso las relaciones más prometedoras pueden enfrentar desafíos insuperables. Can Yaman, por su parte, sigue triunfando en Italia y se le ha relacionado con varias mujeres, aunque sin confirmar ninguna relación seria hasta el momento. Can ha mantenido su vida amorosa en un segundo plano, priorizando su carrera y su desarrollo personal. Esta actitud podría interpretarse como una señal de que aún no ha encontrado a la persona adecuada o que simplemente prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, y que siguen cosechando éxitos en sus respectivos campos. Y aunque su romance haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon juntos en Erkencikus. Esa magia, inmortalizada en la pantalla, seguirá cautivando a los fans y alimentando la nostalgia por una época dorada del romance televisivo. Así que, amigos míos, ahí lo tienen. El drama de Can y Demet, analizado desde todos los ángulos.
Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrañar los misterios de su relación, buscando respuestas a las preguntas que han obsesionado a los fans durante años. Para resumir, exploramos el romance entre Can-Yaman y Demet Özdemir, su auge durante Erkenci y las posibles razones detrás de su separación. Analizamos el impacto de la distancia, las diferencias de personalidad y la presión mediática en su relación. También discutimos si Can-Yaman corrió a Demet, concluyendo que fue una combinación de factores lo que llevó al final de su romance. Hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, rumores y verdades a medias, intentando ofrecer una perspectiva equilibrada y objetiva sobre este drama amoroso. Ahora quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis del drama de Can y Demet. Su compañía y sus comentarios son el motor que impulsa este canal. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can-Yaman corrió a Demet? ¿Qué opinan de su relación? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios enriquecen el debate y nos permiten construir una comunidad activa y participativa. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Su suscripción y su me gusta son la mejor recompensa por nuestro trabajo y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama siempre está a la vuelta de la esquina. Manténganse sintonizados.